Confieso que mi vida cambió la tarde en que descubrí que el deseo, ese intruso silencioso, puede ser una jaula de terciopelo, tan hermosa como brutalmente peligrosa. Una jaula tejida con las miradas furtivas y las palabras no dichas de mi suegro, el único hombre capaz de verme por completo cuando mi propio marido ya no lo hacía. Esta es mi verdad, la que me persigue en cada sombra y me libera en cada aliento robado. Necesito contarla, no solo para entender cómo crucé esa línea invisible, sino para saber si aún hay vuelta atrás. El mensaje de don Ricardo, escueto, casi cruel en su ambigüedad, se clavó en mí como una astilla invisible. Lágrimas, sí, pero no de dolor. Eran gotas aladas de una verdad que estallaba, de la soledad inherente a una libertad recién descubierta. La imposibilidad de un futuro con él, o sin él, se extendía ante mí como un telón de terciopelo pesado. En el balcón, el viento frío mordía la camisola fina, pero el ardor en mi pecho era incombustible. ¿El fin? ¿O acaso el preámbulo de una sinfonía más oscura? La pregunta se me anudó en la garganta, dejándome sin aliento. Los días siguientes fueron un ensayo de paciencia, un acto de contención. Mi vida con Diego se convirtió en una pantomima aún más elaborada. Sus palabras, sus rutinas, su simple presencia, se sentían como el decorado polvoriento de un escenario vacío. Yo era una actriz brillante, sonriendo en el momento justo, asintiendo con la cabeza, sirviendo café en la taza preferida de mi marido, pero por dentro, mi cuerpo, mi piel, cada fibra de mi ser, gritaba su ausencia. La lencería roja que aún guardaba en el cajón, aquella que él no había visto pero que yo sabía que había sentido, permanecía allí, un recordatorio silencioso de la hoguera que seguía viva. La casa se sentía inmensa, los silencios se expandían, llenos del eco de lo no vivido. A veces, en el umbral de la cocina, o al pasar junto a su sillón vacío en el salón, creía sentir su perfume, ese aroma a almizcle y cigarrillos que se había adherido a mi memoria. Era una tortura exquisita, una prueba de que, a pesar de la distancia, él seguía habitando mi piel. Me miraba al espejo por las mañanas, buscando el rastro de la mujer que había sido con él, la que se atrevía a existir más allá de los límites impuestos. Mis ojos tenían un brillo distinto, una profundidad que antes no conocía. Había algo salvaje y melancólico en mi mirada, como la de un animal que ha probado la libertad y ahora debe volver a su jaula. Diego seguía sin percibir la grieta que se había abierto en nuestra realidad. Su mundo seguía girando en torno a cifras, terrenos y cosechas de mezcal. A veces, me abrazaba por la noche, y yo me quedaba rígida, sintiendo su cuerpo ajeno, tan distinto al que aún recordaba. «Estás tan lejos últimamente», había dicho, sin comprender que no estaba lejos de él, sino de la mujer que pretendía ser. Mi sonrisa era mi mejor arma, un velo de seda que cubría la verdad más escandalosa. El mensaje de don Ricardo no se repitió. El silencio se hizo denso, casi opresivo. ¿Se había ido? ¿Estaba en Oaxaca, construyendo una nueva vida, lejos de la red que habíamos tejido? La incertidumbre era un nudo en mi estómago. No podía llamarle, no podía escribirle. Él había tendido la mano, y luego la había retirado, dejándome en un precipicio. Y sin embargo, cada amanecer, me despertaba con una extraña esperanza, una certeza visceral de que aquello no era el final. Era solo un interludio, una pausa tensa antes de que la siguiente nota, más grave y resonante, se atreviera a sonar. La verdad, la mía, la de mi cuerpo que ya no mentía, era una fuerza imparable. Y esa fuerza, lo sabía, me arrastraría de nuevo hacia él, o hacia algo aún más peligroso. La espera se había convertido en un nuevo tipo de deseo. La espera se había convertido en un nuevo tipo de deseo. Cada minuto se estiraba, fino como un hilo de seda, pero tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. El mensaje de don Ricardo: me voy. Por mucho tiempo. Quizás así sea mejor. Quizás no te vea más. Pero me gustaría. Resonaba en el vacío que había dejado. No había dolor agudo, sino una melancolía profunda, una certeza visceral de que aquello no era el final. Era solo un interludio, una pausa tensa antes de que la siguiente nota, más grave y resonante, se atreviera a sonar. La verdad, la mía, la de mi cuerpo que ya no mentía, era una fuerza imparable. Y esa fuerza, lo sabía, me arrastraría de nuevo hacia él, o hacia algo aún más peligroso. Los días se fundieron en una rutina sin color. Preparaba el desayuno, planchaba las camisas de Diego, sonreía ante sus historias de negocios que antes escuchaba con desinterés y ahora con una indiferencia casi absoluta. Las palabras de Diego se desdibujaban en mi mente como acuarelas bajo la lluvia. Mi cuerpo, sin embargo, vivía su propia verdad. Las sábanas de lino en la cama, que antes se sentían simples,
ahora se adherían a mi piel con una conciencia nueva. El roce de mi camisón de seda al moverme, el agua tibia de la ducha sobre mi piel, el simple acto de respirar, todo se sentía amplificado, cargado de una sensualidad que antes ignoraba, como si mis terminaciones nerviosas hubieran despertado de un largo letargo. Me miraba en el espejo con una curiosidad nueva, explorando las curvas de mi cadera, la línea de mis clavículas, la protuberancia de mis pezones bajo la tela fina del sujetador. Ya no era la mujer que buscaba aprobación ajena, era una mujer que buscaba su propia resonancia, su propia verdad táctil. Diego, ajeno a mi transformación, seguía en su burbuja de mezcal y contratos. Su tacto, cuando me abrazaba por la noche, se sentía distante, como el recuerdo de un sueño ajeno que no me pertenecía. Yo respondía con una ternura vacía, un eco pálido de lo que alguna vez fui. Mi mente, sin embargo, viajaba constantemente a la casa de campo, al aroma de enebro y a la madera vieja, al columpio bajo el manzano, a la promesa contenida en sus manos rozando mis muslos. Recordaba el beso, lento y profundo, que no había sido solo lujuria, sino una revelación. Un reconocimiento visceral que lo había cambiado todo. Me sentía como un barco anclado en un puerto tranquilo, pero con las velas ya izadas, esperando el viento. La lencería, antes un secreto receloso para mí, ahora era una segunda piel, una armadura delicada. Cada mañana, elegía con cuidado el encaje que se pegaría a mi cuerpo, el satén que susurraría contra mi piel. No para nadie más, sino para sentirme viva, para recordarme que bajo la superficie de la esposa perfecta, latía una mujer que había conocido el fuego y lo anhelaba. El rojo, el negro, el añil, cada color era un estado de ánimo, un grito silencioso de deseo contenido, una provocación para mí misma. La ausencia de don Ricardo no era un fin, sino una intensificación. Su partida había cimentado mi certeza, la había grabado a fuego en mi alma. Era como si su distancia me hubiera dado el espacio para crecer, para estirarme hacia una versión de mí misma que siempre estuvo ahí, dormida, pero que él había despertado con un solo roce. La tensión no disminuía, se volvía más densa, más exquisita con cada día que pasaba. Era una tensión que no me asustaba, sino que me invitaba a explorar los límites, a cruzar el siguiente umbral. Sabía que la próxima vez no habría vuelta atrás, que la caída sería definitiva. Y esa certeza, lejos de aterrorizarme, me llenaba de una anticipación casi febril, de una sed insaciable por lo desconocido. Las semanas se arrastraban, cada día una fina membrana entre lo que era y lo que ardía. Diego, en su burbuja de números y contratos, apenas percibía el temblor silencioso que sacudía mi mundo. Yo, sin embargo, vivía en un estado de alerta constante, mis sentidos agudizados por la ausencia, por la expectativa. Cada mañana, al despertar, buscaba el aroma de la lluvia recién caída o el eco de un pájaro, cualquier señal que pudiera ligar mi realidad a la suya. Me movía por la casa como un fantasma, una actriz consumada en un escenario que ya no me pertenecía. Cocinaba, sonreía, asentía a las historias de negocios de mi marido, mientras por dentro, mi piel recordaba el roce de unos dedos, el peso de una mirada. La tensión no disminuía, se volvía más densa, más exquisita con cada día que pasaba. Era una tensión que no me asustaba, sino que me invitaba a explorar los límites, a cruzar el siguiente umbral. Sabía que la próxima vez no habría vuelta atrás, que la caída sería definitiva. Y esa certeza, lejos de aterrorizarme, me llenaba de una anticipación casi febril, de una sed insaciable por lo desconocido. Una tarde, mientras revisaba la correspondencia, mi corazón dio un vuelco. Una invitación formal. Una gala benéfica en la ciudad para celebrar la expansión de una importante bodega, socia de la empresa de mezcal de Diego. Un evento inevitable. Mi pulso se aceleró. Lo sabía. Él estaría allí. El día de la gala se anunció con una lluvia fina que humedecía el aire, envolviendo la ciudad en un velo gris. Me encerré en el baño, cerrando la puerta con un clic que resonó como el disparo de una pistola. La elección de mi vestuario fue un ritual casi sagrado. Saqué un vestido de seda color berenjena, de corte impecable, que se deslizaba por mi cuerpo como una segunda piel. No era llamativo, pero cada línea, cada pliegue, acentuaba la curva de mis caderas y la delicadeza de mis hombros. Debajo, elegí un conjunto de lencería de encaje negro, diminuto, casi invisible, pero cuya textura se sentía como una promesa contra mi piel. Las medias, finísimas, casi una bruma, se unían a la liga de encaje con una sensualidad que solo yo podía apreciar. No lo hacía para Diego, que ya se había vestido y me esperaba impaciente en el salón. Lo hacía para él. O mejor dicho, para la mujer en la que me estaba convirtiendo. Al salir, Diego apenas me miró. Un rápido estupenda,
cariño y su atención volvió a su teléfono.